Tenemos que las variables se pueden clasificar según su naturaleza en variables cualitativas, categóricas o atributos, que son aquellas que expresan cualidades o atributos, ¿sí? No se expresan numéricamente. Por ejemplo, tenemos el sexo. El sexo no se expresa numéricamente, sino que expresa una cualidad o un atributo. El sexo, ¿sí?, se puede dividir en dos clases que solo admite dos valores, que son femenino y masculino. Cuando las variables son cualitativas, ¿sí?, y solo admiten dos valores, se dice que la variable es cualitativa dicotómica. Si la variable admite más de dos valores, dos categorías o dos modalidades, se dice que es policotómica. Por ejemplo, tenemos aquí grado de instrucción, que tiene tres categorías: primaria, secundaria y superior. Entonces, variables cualitativas dicotómicas asumen dos valores, variables cualitativas policotómicas, aquellas que asumen más de dos valores, o más de dos categorías o modalidades. Las variables tenemos que se expresan numéricamente, ¿sí?, que son aquellas que son medibles. Se denominan variables cuantitativas o numéricas y se dividen en discretas y continuas. Discretas si solo admiten números enteros, por ejemplo, el número de hijos, 0, 1 o 2, o tienes 0 hijos, o tienes 1 o tienes 2. Continuas si la variable admite fraccionamiento, es decir, admite decimales. Por ejemplo, la edad es una variable cuantitativa continua, aun cuando nosotros decimos 18 años, tienes 18 años, tantos meses y tantos días. Entonces, variables numéricas, aquellas que se expresan numéricamente, que se obtienen contando o midiendo. Discretas si solo admiten números enteros. Continuas si admiten decimales. En cuanto a las escalas de medición de las variables, tenemos ordinal, nominal, ordinal, intervalo y razón. Nominal viene de nombre. En ellas no tiene ningún atributo. No podemos establecer ningún orden o jerarquía. En el sexo, por ejemplo, no podemos establecer un orden o jerarquía. Al cambio, en grado de instrucción es una variable que a su vez es cualitativa y podemos establecer un orden, ¿sí? Estas escalas son como una escalerita. El nivel más bajo es nominal, después le sigue el ordinal, después le sigue el de intervalo y el nivel más alto de medición es el de razón. En cuanto a los atributos, la escala nominal no tiene ningún atributo. El ordinal puedes establecer un orden. En el de intervalo puedes establecer orden y distancia, y en la escala de razón tiene tres atributos que son el orden, distancia y origen. Las escalas nominales se emplean solo para indicar la ausencia o presencia del atributo, ¿sí? Por ejemplo, si respondió sí, no, simplemente identifico si respondió sí, no, no puedo establecer un orden. Las escalas ordinales se puede establecer un orden, ¿sí?, de rango o de magnitud, pero no se puede indicar la distancia. En las escalas de intervalo se caracteriza porque el 0 es solo un punto de referencia, no indica ausencia de la medida. Por lo tanto, las variables de intervalos pueden asumir valores negativos. Es la forma de identificar las variables de intervalo. ¿Puede asumir valores negativos? La escala es de intervalo. Si la variable no puede asumir valores negativos porque su mínimo valor es 0, es decir, parte de un 0 que es absoluto, entonces la escala es de razón. Vemos aquí los ejemplos. Para las variables de intervalo, vean que puede asumir valores negativos. En las escalas de razón no existen valores negativos, solo valores positivos. Podemos convertir una variable de intervalo de razón en intervalo, una de intervalo ordinal, una ordinal a nominal, si le quitamos su atributo. En términos generales, podemos convertir una variable numérica en una categórica, y a este proceso se le denomina como categorización de las variables. Recordemos entonces que nominal viene de nombre, ordinal viene de orden o jerarquía. En las de intervalo el 0 es relativo, no indica ausencia de la medida, y en las de razón el 0 es absoluto, que indica la ausencia de la característica. Vemos varios ejemplos que tenemos aquí para cada una de las escalas de intervalo. Vemos que las variables nominal y ordinal solo se aplica para variables cualitativas, la escala de intervalo y razón solo para variables cuantitativas. Las variables discretas ya saben que surgen del conteo, solo admite números enteros. Las variables continuas surgen de medir y admiten valores decimales. Por ejemplo, edad, estatura, peso, saldo en la cuenta